¿Cómo están? Qué gusto verlos este domingo. Me da mucho gusto, veo algunas caras que no había visto hace algún tiempo y la verdad es que nos da muchísimo gusto, mucho gusto. Mi amigo Marcos vino, ha andado yendo y viniendo a Estados Unidos, pero está aquí. Es imposible no notarlo, ¿verdad? Este cuate entra y todo el mundo nos damos cuenta. Qué bueno que estás aquí, Marcos. Tenemos alguien que viene por primera vez, ¿verdad? Alguien que por primera vez vino. Sí, ¿verdad? Tenemos una pareja. Bienvenidos, esta es su casa. Qué bueno que están aquí. Es un gusto y un privilegio. Hoy tenemos un tema, es la cuarta plática de una serie que empezamos hace como un mes, llamada La Pasión de Cristo. Y hoy tenemos la cuarta plática, la quinta va a ser la semana que entra. Hoy vamos a hablar de la crucifixión de Jesús y la semana que entra vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Esto es bien importante por la trascendencia que tiene para el mundo cristiano y vamos a ver de los temas relevantes que tenemos que aprender y entender de esos hechos, ¿ok? Hoy vamos a hablar de crucifixión, pero antes vamos a orar. Padre, ayúdanos, bendícenos, queremos entender tu voluntad. Te damos gracias, Dios. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a que tú nos muestres, Señor, la grandeza de tu crucifixión. Que valoremos, Señor, dimensionemos el impacto que eso tiene en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues déjenme decirles que la crucifixión se daba en estos pueblos o naciones, en este caso Imperio Romano. Era un castigo muy duro, verdaderamente brutal. No solo los romanos lo practicaban, también había otros pueblos o naciones que lo hacían, pero quienes eran crucificados eran los peores criminales. Era una de las muertes más terribles, vergonzosas y aplicadas a gente verdaderamente difícil. Eran criminales de los graves, no sé si me explico. Ese tipo de muerte era una muerte que buscaba que la gente escarmentara y vieran lo que les podía pasar si no cambiaba, no sé si me explico. Y era una muerte tortuosa porque era una agonía que tardaba muchas horas y el sufrimiento era constante y cada vez mayor. Eran colgados en madero, clavados de manos y de pies, y era de manos y de pies para aumentar el sufrimiento y dolor. Y tenían que esforzarse ya sea con los pies o con las manos para poder respirar un poco mejor y era un dolor impresionante. Y sin olvidar que Jesús fue flagelado antes. Antes fue flagelado, fue golpeado en un juicio plagado de errores. Quienes son abogados pueden entender que en Roma surgen las bases del derecho. Incluso hay estudiantes de leyes que llevan derecho romano para entender la estructura de la ley, pero el juicio de Jesús se apartó totalmente de las normas del derecho romano, completamente. Y la crucifixión de Jesús se da entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Fueron prácticamente 6 horas. La mayoría de los autores y escritores estudiosos de la Biblia separan en 2 etapas, las primeras 3 horas y las segundas 3 horas.
por los hechos como vienen narrados. ¿Ok? Vamos a estar hablando de esto, pero antes quisiera mencionarles lo que Pablo habla acerca de Jesús. Vamos a 1 Corintios 2:12, por favor, si son tan amables. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios, perdón, ese es el 12, no 2:2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, está hablando de la gente de Corintios, olvidaría todo excepto a Jesucristo. ¿Y qué dice? El que fue crucificado. Pablo no quiso llegar con filosofías a contender con la gente de Corintios. Dice, yo vengo a hablarles del Evangelio y de Jesús que fue crucificado. Era el centro central del Evangelio que él les estaba hablando, y ahí centró Pablo su mensaje, que transformó vidas. ¿Por qué transformó? Quiero que entendamos algo. La cruz separa a los hombres de los que creen y los que no creen. Vamos a 1 Corintios también, capítulo 1, versículo del 17, vamos a leer hasta el 23. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio o la buena noticia, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo, ¿qué dice? Perdiera su poder. Este es el motivo por qué Pablo centraba su mensaje en la cruz. ¿Sí? El Evangelio tenía que ser presentado de manera correcta, porque ¿cuántos saben que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? Entonces Pablo lo presenta y el centro de su predicación es la crucifixión. Versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en el camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Hágame un favor, dígale al que está a su lado, entender la crucifixión de Dios es entender el poder mismo de Dios. Eso implica conocer el poder de Dios. ¿Por qué digo conocer el poder de Dios? Porque podemos ver la grandeza de la obra de Jesús en la cruz. El que debió haber estado en la cruz éramos usted y yo. Pero Él fue en una obra sustitutoria, porque Él sí era un cordero que podía ser sacrificado para limpiar nuestro pecado, porque aún nuestro propio sacrificio no lo hubiera quitado. Y Jesús lo hizo por nosotros, sin haber ningún merecimiento de nuestra parte, solo por amor y para Dios mostrar su poder. Para mí, el creyente que no entiende la cruz no entiende el poder transformador de Dios. No lo entiende, no lo puede captar. Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome ¿qué? Su cruz y sígame. Si tú y yo hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que entender lo que implica la cruz. Jesús fue y dejó pecado, dolencias, dolor, enfermedades, todo lo llevó ahí. Y tú y yo tenemos que llevar todo nuestro pecado a la cruz. ¿Cuántos quieren ser transformados? Hay que llevar tu pecado a la cruz. Oye, pero me estás diciendo si yo ya soy cristiano, te estoy hablando a ti. Porque hay cosas que tenemos que llevar a la cruz, ¿sí o no? O tengo puro santo aquí que ya no se equivoca en nada, entonces no merezco predicar yo aquí. ¿Sí me están entendiendo? Porque el motivo de la cruz es entender que es el poder de Dios de transformarnos. Podemos llevar nuestro pecado a la cruz y ser transformados. Eso es lo que nos cambia.
Evidentemente, por la obra del Espíritu Santo que nos empodera para tomar decisiones, ¿sí me explico? Y cambiar y rendir nuestras vidas a Él. Pero vamos a ver el siguiente versículo, seguir leyendo ahí, 1 Corintios 19, dice, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia ¿de qué? De los inteligentes. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca que ridiculez. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, y pone entre paréntesis ridícula, para salvar ¿a quiénes? A los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son ¿qué? Puras tonterías. Y quiero que entienda algo. El mensaje de Dios es la cruz. El centro del mensaje de Dios para nosotros es la cruz. A los que creen. A los que creen. Vamos al capítulo 27 de Mateo. Vamos a ver parte de la narrativa que hay allí para entender lo que ocurrió en la cruz. Vamos a Mateo capítulo 27 y vamos a pensar en el versículo 22, por favor. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Preguntó Pilatos, y la gente gritó que crucifícalo. Contestaron ¿a quién? A gritos. Lo he mencionado otras veces y lo vuelvo a subrayar hoy. ¿Por qué Cristo fue crucificado? Fue por culpa tuya y por culpa mía. Él tenía que limpiar nuestros pecados. ¿Sí me están entendiendo? Por eso fue la cruz. Dejemos de andar investigando si fueron los romanos, si fueron los judíos. ¿Quién fue? Fuimos nosotros. Nuestro pecado implicó que Jesús fuera a la cruz. Y pensemos en esto, Jesús fue a la cruz por mí. Por mí. Tuvo que ir por mi culpa. ¿Sí me están captando? Esa es la realidad. Versículo 23. ¿Por qué insistió Pilatos? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Y quiero que entendamos algo. Vamos a seguir vamos a poner el 27, vean lo que ocurre. 23, 27, por favor. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Fíjense nada más, todo un regimiento para una persona. Versículo 28. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto que escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera su cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¿viva quién? El Rey de los judíos. Todo un regimiento, le quitan sus ropas, le ponen esa corona, ya lo habían flagelado, ya lo habían golpeado y hacen una burla. Quiero que entiendan algo. Jesús es una burla para aquellos que no creen en Él. Jesús es una burla. Versículo 30. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco
y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron, ¿para qué? Para crucificarlo. Lo llevaron para crucificarlo. Versículo 33. En el camino se encontraron ¿a quién? A un hombre llamado ¿quién? Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Este hecho tiene algo importante para todos y cada uno de nosotros. Este hombre, Simón de Cirene, llevaba una vida X, iba rumbo a su casa tal vez, no sé si me explico. Iba caminando como cualquiera de nosotros. Y en un punto de su camino, de su trayecto, se encuentra con un Jesús que va a ser crucificado. ¿Me están entendiendo todos? Hubo un día en que Jesús se presentó en tu vida y en la mía, no sé si me explico. Dice la Biblia que nos encontró Él a nosotros, no nosotros a Él. Y Él se cruzó en nuestro camino. Versículo siguiente. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, ¿qué dijo? No la quiero beber. Eso era terrible. Su estado de deshidratación era muy fuerte y trataron de hacer beber algo amargo. Y déjame decirte algo. Jesús nunca fue un amargado. No quiso beber la amargura. ¿Sí me están captando eso? Muchos de nosotros tenemos problemas y no hemos podido salir adelante porque estamos en un momento dado amargados en cierta área de nuestras vidas. Jesús nunca se abrió a eso, a pesar de todo lo que le hicieron. Después de clavarlo en la cruz, los soldados, ¿qué hicieron? Sortearon ¿qué? Su ropa, tirando ¿qué? Los dados. Déjame decirte algo. Cuando alguien fallece, hay cosas personales de esa persona, ¿sí o no? Déjame decirte algo. Algún día se van a echar un volado a ver qué hacen con tus cosas personales. ¿Sí me están diciendo? Oye, ¿y para qué tenía esto? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién lo quiere? Pues échense un volado a ver quién se lo lleva, no sé si me explico. Algún día nos va a pasar a todos, ¿sí o no? Algo van a hacer con tus cosas. Era costumbre en el Imperio Romano que los soldados que crucificaban a un rufián, a un maleante, tenían el derecho de repartirse sus cosas. Por eso lo hicieron. Y esa es una profecía que se estaba cumpliendo. ¿Ok? Todo lo que ocurre en la cruz fue profetizado y todo se cumplió al pie de la letra. No hay un detalle que quede fuera. Todo se cumplió cabalmente, como toda la palabra de Dios. Le quitan sus ropas. Encima de la cabeza colocaron un letrero, ya estaba crucificado. Vuelvo a repetir, como aquello de las 9 de la mañana, que anunciaba el cargo en su contra. El cargo en su contra es que decía, Jesús el ¿qué? El Rey de los judíos. Déjenme decirles algo. Lo pusieron en 3 idiomas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos 3 idiomas? Estaba en hebreo para que les quedara claro a los judíos. ¿Sale? Estaba en latín para que le quedara clarísimo a todos los del Imperio Romano. Y estaba en griego para que lo entendieran todos los demás. O sea, quedó en esos 3 idiomas. En el libro de Juan dice que los judíos le dijeron, quita ese anuncio. Y Pilatos dijo, ya lo puse y punto, no lo quiso quitar. Y ahí se quedó. Ese era el cargo en contra de Jesús. Ese era el cargo. ¿Sí? Con él crucificaron ¿a quiénes?
Ahí dice dos revolucionarios, ¿verdad? Suena así como tipos comunistas o cosas por el estilo. No, no, déjame decirte algo. El libro de Lucas es un poquito más claro y habla de que estos dos eran dos criminales. ¿Ok? Dos criminales. ¿Uno a dónde? A la derecha. ¿Y el otro dónde? A la izquierda. Ve el siguiente versículo. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma que burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Y qué dice? Bájate de la cruz. Déjame decirte algo, todo esto Jesús lo había dicho. Y se estaban burlando de lo que Él iba a hacer. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos, ¿qué dice? También se burlaban. ¿Se burlaron quiénes? Los soldados. Se burlaron el pueblo y se burlaron los líderes. No sé si me explico. O sea, aquí todos se burlaron. Todos. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel? ¿No? Que baje de la cruz ahora mismo, ¿qué? Y creemos en Él. Hay gente tan soberbia que es capaz de decirle eso a Dios. Y aquí hay un hecho importante. Vean el siguiente versículo. Confío en Dios entonces, que Dios le rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Hasta quiénes? Los dos criminales, fíjense cómo dice que los dos criminales estaban crucificados con Jesús, se burlaban de Él, ¿cómo? De la misma manera. ¿Estamos de acuerdo que el de la derecha y el de la izquierda se burlaban igual? Ahora déjenme ir a Lucas capítulo 23. Les voy a dar el versículo, permítanme un segundo. Lucas 23. Ay, ¿me pueden prender la luz porque no le llego hasta acá? Si son tan amables. Ok, aquí está. Versículo 46, gracias, ya lo vi. Perdón, no es 46, es 40. Versículo 40, perdóname. Bueno, den el 39 para ser un poquito más claros. Perdón. Dice el 39, uno de los criminales colgados junto a él se burló, pero aquí dice que nada más uno, ¿estamos de acuerdo? Y le dice, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo. ¿Y qué dice? Y a nosotros también. O sea, nomás él habló, pero habló por los dos. No sé si me explico. ¿Se fijan? Pero vean lo que dice el otro, siguiente versículo. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios, ahora que estás condenado ¿a qué? A muerte. Ah, caray. Al principio los dos se burlaban, pero algo pasó ahí en la cruz que transformó y cambió el punto de parecer de uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Uno cambió, ya no se burló. Más bien le dice al otro, somos Kimosabi, hazte para allá porque yo pienso de manera distinta. ¿Sí me explico? Yo tengo otra postura. Y amados, aquí está el poder de la cruz. Aquí está el poder de la cruz.
Porque al principio llegaron los dos y después ya hubo en uno de ellos una forma de pensar distinta. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre que dice, no ha hecho nada malo. Vean el siguiente versículo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? ¿Sabes qué pasó con uno de los criminales? Uno creyó. Llegó sin creer, pero estando ahí creyó. Y esta es una pintura clarísima para todos nosotros. Jesús está al centro y al final de todo, tú tienes que decidir si crees en Él o no crees en Él. ¿Me están siguiendo todos? Al final, cuando todos fallezcamos algún día y que Dios nos llame, te vas a enfrentar a eso. ¿De qué lado vas a estar? ¿Crees en Él o no crees en Él? Y quiero que entiendan el poder de la cruz. Jesús no tuvo tiempo de predicarle a este hombre. No le dijo, te voy a dar mi testimonio aquí en la cruz. Me estoy muriendo igual que tú. Fueron sus hechos, fue su vida lo que impactó la vida de este criminal. ¿Por qué? Porque la cruz tiene el poder para salvar a los que deciden creer en Él. ¿Me están oyendo? Y no solo a Él. No solo a Él. Déjame llevarte un poquito de regreso a Mateo 27, donde estábamos ahorita. Y quiero que veas algo que es impactante. Te voy a dar el versículo. Vea el versículo 54, por favor. Vean lo que pasa en Mateo 27, 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión, los que lo crucificaron, quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Y fíjense lo que dicen. ¿Qué dicen? Este hombre era verdaderamente ¿qué? El Hijo de Dios. Amados, aquí está la misericordia de Dios derramada. Los mismos hombres que lo crucificaron, que lo ejecutaron, pudieron decir, este verdaderamente ¿qué? Era el Hijo de Dios. ¿Ven el poder de Dios ahí expandiéndose? ¿Sí lo pueden ver? Soldados romanos que no sabían, que se burlaron horas antes, dicen, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Amados, ¿cuántos de nosotros no anduvimos haciendo tonterías e incluso tal vez burlándonos de la cruz? Hasta que llegó un momento y la misericordia de Dios nos alcanzó y pudimos decir, Jesús verdaderamente era ¿qué? El Hijo de Dios. Porque ese poder expansivo sale de la cruz y toca los corazones de la gente. ¿Están conmigo? Y luego viene una escena profética impresionante. A mí me parte los sesos esto. Vean lo que pasa. Después de que Jesús entrega su espíritu, empezaron a ocurrir cosas un poquito raras. Cuando Jesús grita y muere, vamos al versículo del 45 al 54. Ahí 27, 45 al 54. Al mediodía la tierra se llenó de obscuridad. Dijimos que lo crucificaron a las 9, ¿verdad? Después de las primeras 3 horas, la tierra se llena ¿de qué? De obscuridad. A mediodía, sí, a mediodía hubo una obscuridad. ¿Y luego qué pasó? Versículo siguiente. A eso de las 3 de la tarde, volvieron a pasar otras 3 horas.
después de que entró esa oscuridad, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado? Quiero que entiendan algo. Ocurrió un hecho impresionante. Dios está formado por 3 personas. Dios, Padre, ¿y qué? Espíritu Santo. Habían estado unidos siempre. Y ahí se separan. Se separan por amor a nosotros. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían una relación que siempre ha existido. Pero ahí se separa para que Jesús pueda ser sacrificado por nosotros. Por eso dijo esas palabras. Vean el siguiente versículo. Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Siempre va a haber gente que no entienda las cosas. Siguiente versículo. Uno de ellos corrió y empapó una esponja de vino agrio y la puso sobre la caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar, ¿y qué dice? Entregó ¿qué? El Espíritu. Pero ve el que sigue. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 y la tierra tembló y las rocas ¿qué? Se partieron en 2. Hubo un terremoto impresionante. Pero ve lo que sigue. Y las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos hombres y mujeres juntos que habían muerto ¿qué? Esta es una escena profética, amados. El poder de la cruz se va a mostrar en la resurrección que tú y yo algún día vamos a tener. ¿Sí me están entendiendo? La muerte fue derrotada por Jesús en la cruz. Y algún día, si a ti y a mí nos toca que algún día nos cafeteen porque nos llegó la hora, ¿estamos de acuerdo? Vamos a descansar sabiendo que algún día vamos a volver a salir y con un cuerpo renovado. ¿Oyeron lo que les dije? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo vas a salir? No sé, pero lo va a hacer. Es una visión profética que tú y yo tenemos que tener. Esa es nuestra esperanza como creyentes. ¿Sí me estás oyendo? Eso es lo que nos da vida. Eso es lo que nos hace hacer lo que hacemos por el reino de Dios. Porque en eso creemos. Porque no vamos a morir por la eternidad, sino vamos a estar con Él. Jesús en la cruz lo que hizo fue abrir el camino. Fue pagar todas las demandas que había en nuestra contra, porque vamos a salir de ahí. Y Dios Padre va a ver a Jesús mismo saliendo de la tumba, porque Él puso su justicia en nosotros. ¿Están de acuerdo? Y háganme un favor, no le tengan miedo al juicio final. Mucha gente, el juicio final, ¿va a ser bueno, sí o no? Va a ser lo mejor, porque ese día vamos a poder salir de ahí. Jesús le dice al criminal que creyó en Él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Si me pides detalles de cómo va a estar el asunto ahí, no sé, y la Biblia no lo da, pero dice que está muy bien. No sé si me explico. Y de ahí algún día vamos a ser llamados. Dice Primera de Tesalonicense, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. ¿Hace sentido? Porque vamos a resucitar. Porque gracias a su crucifixión y que no recibimos el mensaje de la cruz como una ridiculez, sino que decidimos creer en Él, tú y yo algún día
vamos a salir de ahí por la eternidad. Por la eternidad. Ese debe ser motivo de gozo. En Semana Santa hay gente que hasta se pone de luto y están tristes. Claro que es triste recordar lo que le hicieron, ¿sí o no? Por culpa nuestra. Pero el mensaje de la Biblia es un mensaje de gozo. Ahí está en Mateo. En la descripción de la narrativa de crucifixión te está diciendo: pasó esto, porque esto va a pasar. Y esto va a ocurrir. ¿Se imaginan que tocara un señor a su casa y abriera a la esposa? Hola vieja, ya vine. ¿Que no estabas muerto? No, ya resucité. Ay, 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 ay. ¿Sí o no? Pues ¿a dónde más iban si no a su casa? Ya me imagino la señora diciéndole a los hijos: ya llegó su papá. ¿Qué? Pues no estaba muerto, andaba en la tumba. No andaba de parranda. ¿Sí o no? ¿Se imaginan cómo estuvo ahí el asunto? Pero ¿sabes qué? El mensaje es para ti, para mí. Algún día vamos a salir de ahí. ¿Que nos van a llamar? Pues sí. ¿Que vamos a pelar gallo? Pues sí, pues sí. Si no llega Jesús antes. ¿Sale, vale? Pero veamos la muerte como el trayecto previo para ya salir algún día. Y quitémonos el concepto desgarrador de la muerte, que no es más que un paso más para estar con Él por la eternidad. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no lo hay. No puede haber angustia y temor por la muerte. Es un paso previo. Porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida qué? En abundancia. ¿Cuándo empieza? Desde el día que lo conoces y empiezas a caminar con Él. ¿Ok? ¿Están contentos? Vamos a orar. Ponte de pie y vamos a orar. Dice el libro de Gálatas que Jesús fue y pagó por la condenación que nos pertenecía a nosotros. Eso debe de despertar sentimientos de gratitud y anhelos de parecernos mucho más a Él y de servirle a Él. Mucha gente me pregunta que por qué he dedicado mi vida a servirle a Dios. Y se los digo: yo sé dónde hubiera acabado si su misericordia no me hubiera alcanzado. Yo me conocía muy bien y mi vida hubiera acabado muy mal. Y yo decidí amarlo y seguirlo. Hace más de 40 años. Pero les juro, y lo digo de todo corazón, siento que no he hecho mucho. Porque lo que Él hizo por mí es mucho más grande. Mucho más grande. Y clamo a Dios porque ese sentimiento embargue sus corazones, moldee sus corazones, y que entiendas lo mucho que Él hizo por ti en la cruz. Olvídate de los demás, por ti. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más, Jesús, nunca nos vamos a cansar de darte gracias por tu decisión de amarte. Gracias, Padre, porque decidiste enviar a tu Hijo por mí, porque la culpa tenía que haberla pagado yo y Él la pagó por mí.
Señor, yo decido entregar mi vida, entregar todo mi ser y caminar con Él, e ir y crucificar, Señor, lo que tenga que crucificar en mi vida, por amor y gratitud a lo que Él hizo por mí. Levanta tus brazos al cielo y dile: gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Te amo, te bendigo y declaro que mi vida es otra, porque Él lo hizo por mí. Amén, amén, amén.